la paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Vamos a empezar entonces el tema. En los años 1793 y 94, que son los que ahora nos ocupan, la persecución se volvió más feroz, si cabe, que en los tiempos anteriores. Fue una persecución que abarcó toda Francia, no solamente París, pero inicialmente se expandió desde París. Había anteriormente un régimen de semitolerancia que había predominado, pero dejó lugar a una persecución mucho más virulenta que comenzó en el otoño del 93 y persistió hasta julio del 94. Una persecución no ordenada formalmente por la ley, pero sí permitida y hasta fomentada por el poder público. Fue una política de Estado, podríamos decir. Los excesos fueron increíbles. El carácter así de crueldad se acentuó. Recordemos solo a uno de los verdugos que actuaron en este tiempo, un tal Albite, quien gustaba añadir a la burla la ferocidad, obligando a los sacerdotes a seguir una sacrílega procesión en la cual un burro ataviado con hábitos episcopales llevaba reliquias sobre el lomo para hacer todo ello objeto de burla. El terror que se empleó contra la Iglesia en Francia lo que buscaba, sobre todo, era simple y llanamente la eliminación del sacerdocio. Tal fue la meta que se propusieron. Se trataba, por la persuasión o la amenaza, de que los sacerdotes se viesen forzados a devolver sus credenciales de sacerdocio. Cada uno tenía como una credencial, devolverla, renegando oficialmente de su estado, una especie de apostasía pública. La operación fue emprendida por doquier y dio lugar a escenas lamentables. El mismo Albite, al que acabamos de nombrar, bajo quien se había organizado la procesión del asno obispo, se enorgullecía de haber impulsado a 322 sacerdotes a abandonar su estado. Más aún, procuraba que se llevase la apostasía hasta lograr que contrajesen matrimonio, y hacía de Celestina, buscando novias a los sacerdotes, no pocas veces en circunstancias burlescas y cómicas. Se quiso ir más allá, tratándose de borrar todas las huellas que a lo largo de los siglos había ido dejando el cristianismo en la vida francesa.
Muchos grandes monasterios fueron derribados, como Notre Dame de Montmartre, y sobre todo la gran abadía de Cluny, obra maestra de la Orden de San Benito y una de las expresiones románicas más sublimes de la historia, cuya demolición fue iniciada entonces. El espléndido campanario, casi lo único que nos queda ahora en pie, muestra lo que sería esa catedral y el salvajismo que implicó la destrucción. En Tours, la venerable Basílica de San Martín, el gran patrono de Francia, tras haber servido de caballeriza, fue adquirida por un fanático que la hizo saltar el día del santo. La Sainte-Chapelle, reliquia donde estaba la corona de espinas de Cristo, traída por San Luis, propiedad nacional, en venta, se la calificó con un gran letrero, estuvo a punto de ser destruida. La Catedral de Notre Dame de París quedó convertida en almacén de vinos requisados. La política antirreligiosa fue produciendo sus frutos. Durante los últimos meses de 1792 y los primeros del 93, numerosos curas constitucionales, recuerda que estaban los que se habían jurado, habían hecho el juramento, juramentados o constitucionales, la condición civil del clero, y los otros que eran los refractarios, los que resistían, los más valientes. Bien, digo que en estos tiempos, en este lapso, numerosos curas constitucionales comenzaron a casarse, así como también varios obispos constitucionales. El padre Aubert, por ejemplo, que era vicario de una parroquia de París, tras recibir la bendición nupcial, no de manos del párroco, sino de un sacristán, que era la promoción del laicado ya de aquel tiempo, se trasladó a la asamblea para presentarles a su mujer, un hombre muy atento, caballeresco. Un diputado llamado Besar, aprovechó la ocasión para exponer ante la Cámara las ventajas de estos matrimonios. Cuando los curas, dijo, tengan sus propias mujeres, los confesionarios solo van a servir para hacer garitas, para policía o cosa por el estilo. Con frecuencia estos sacerdotes recién casados pretendían permanecer en sus puestos, ejerciendo, como antes, las funciones de su ministerio y, si fuera factible, tratando de acceder a cargos de mayor dignidad, porque también entre ellos estaba el grupo no de los trapenses, que eran muy sacrificados, no de los trepenses, los que querían trepar para escalar posiciones dentro de la Iglesia constitucional. Quedémonos en algunas de las figuras que se destacaron entre los curas constitucionales. Uno de los más sobresalientes, para el mal, ¿no?, fue el padre Henri Grégoire, tan famoso, a quien ellos llamaron el Papa de la Iglesia Constitucional, porque era como una eminencia gris. Desde él se puede reconstruir lo que fue esta iglesia jacobina, esta iglesia de la Revolución, fiel al proyecto demoledor. Grégoire fue elegido obispo de Blois por una ínfima minoría politizada. Recuerdan que la Constitución del clero ordenaba que solo fueran obispos los elegidos por el pueblo. También la soberanía del pueblo debía ejercerse en este campo, y votaban incluso aunque no fueran católicos, agnósticos, ateos, socialistas, todos votaban. Bien, este hombre fue elegido en ese ambiente, en esa situación. Ni el pueblo cristiano en serio, ni el clero tuvieron parte en dicha promoción, ya que todos ellos deseaban conservar al obispo legítimo, porque ese era un usurpador, iba a echar al verdadero, que no había prestado juramento, y veían injusto nombrar a alguien en una sede que no se encontraba vacante. El obispo intruso se dirigió a su sede para ser consagrado, pero claro, al principio no era fácil encontrar un obispo que aceptara hacerlo, porque era entrar en conflicto con Roma. Se lo pidieron a Godel, nombramos el otro día este hombre que había sido elegido obispo constitucional de París, luego cardenal, que era un agitador jacobino, lleno de deudas, dice Gaxot, que ha escrito sobre él, lleno de deudas, que amaba el lujo y las mujeres, un hombre presto a todos los abajamientos que fuesen necesarios para quedar en pie y prosperar en la revolución.
Mientras el nuevo obispo Gregoire tramitaba su consagración, como el tiempo iba pasando y no encontraba quien lo consagrase, envió en su lugar a un sacerdote a su sede para que lo reemplazara interinamente como vicario general. Era un tal Chabot, ex capuchino, predicador del materialismo, que se había hecho elegir diputado de la Asamblea, hombre cínico y fastuoso, que gustaba cantar en las orgías, se dedicaba a eso sobre todo. Cuando había una orgía él era el cantor y para mayor asco de todos no vacilaba en vestir sotana, con lo cual todavía era más repugnante un hombre que hiciera todas estas cosas, esta mezcla de cosas. En algunos casos, obispos que estuvieron extraviados retornaron en su momento al surco de la Iglesia. Un ejemplo es Claudio Follet, uno de los obispos juramentados, a quien se le echó en cara una carta pastoral que había enviado a su clero contra el matrimonio de los sacerdotes, por lo que fue llevado ante los tribunales, considerándoselo un apóstata de la causa revolucionaria. Al fin acabó en prisión. Un conde, conocido de que lo conocía él y estuvo algún tiempo en la cárcel juntamente con él, refiere este testimonio que nos muestra cómo este hombre volvió. Dice: el obispado de Calvados, donde era el obispo, lo había curado de las ideas que expresó en el círculo social, y al fin volvió a ser un sincero sacerdote. En un instante, dice este testigo, este amigo, en un instante en que los hombres ya no sienten necesidad de engañar, expresó su firme fe y arregló su conducta a sus principios. En la cárcel ya, cada día rezaba con fervor su breviario, leía la Sagrada Escritura y recitaba en alta voz un capítulo de la imitación de Cristo. El Apocalipsis era el libro de la Biblia que leía de mejor gana. Y agrega este testimonio interesante, este conde, este duque amigo de él, dice: afirmaba que San Juan, en la isla de Patmos, había previsto exactamente la Revolución Francesa y confesaba que esta no había sido fácil de entender hasta la toma de la Bastilla, pero desde entonces su inteligencia resultaba espontáneamente. Follet hallaba en el Apocalipsis el origen, progresos y triunfos de los jacobinos, el gobierno de Robespierre, los anegamientos de Carrier, que fue un hombre que metía los barcos a los sacerdotes y los hundía en las aguas, un carnicero. O sea, todo eso lo encontraba en el Apocalipsis como simbolizado él, ¿no? Que creo que es una lectura auténtica del Apocalipsis, ir aplicando a las distintas épocas de la historia. Y termina: a menudo hacía tan oportunos paralelos y los explicaba con juego. Aquí tenemos pues un pobre hombre que corrió tras la revolución, se arrepiente y en la cárcel purga sus delitos, y en la cárcel por un buen motivo, por condenar el matrimonio de los sacerdotes. Una persona particularmente nefasta en esta galería de obispos felones fue Loménie de Brienne, cardenal arzobispo constitucional de Sens, en los confines de la región parisina. Este hombre sería el verdadero padre de la constitución civil del clero. Brienne, que había colaborado antes con Luis XVI, se había pasado a la revolución con armas y bagajes, llegando a presidir el club de los jacobinos en Sens. Lo hacía con el bonete rojo en la cabeza, para que quedara bien clara su filiación doctrinaria. Menos de un año después, él, como tantos otros, anunciaba en una carta al clero o una pastoral el abandono voluntario de su sacerdocio con una pretendida justificación. El buen pastor, escribió este caradura, dio su vida por sus ovejas. Si ellas lo llaman, les prodiga sus cuidados. Si ya no lo llaman, formula así votos por su felicidad. Desnudo yo de todo espíritu de interés, desnudo, el pastor bueno, de todo espíritu de interés, permanece en su puesto mientras es útil. Cuando no lo es, lo abandona, pero siempre fiel a la nación y a la ley, sigue siendo el hermano y el amigo de los que deja de ser el pastor.
Luego dirigió al Consejo General del Departamento su renuncia formal a todas las funciones eclesiásticas. Con motivo de los efectos persecutorios que no puedo ahora detallar, la Iglesia fiel a Roma se encontraba trágicamente acosada. De ahí que fueron numerosos los sacerdotes que juzgaron necesario tomar distancia dirigiéndose al exilio. Había que contar los dramas que pasaron muchos de ellos para llegar, etcétera. Pero quisiéramos quedarnos más en lo que es más sangriento, la persecución sangrienta de los que quedaron como consecuencia del levantamiento de la Vendée, de que hablaremos el año próximo, si Dios quiere. La persecución recrudeció ya a partir del año 1793 bajo formas diversas, violentas o pacíficas. El 25 de agosto de ese año, una diputación de maestros de escuela propuso a la convención que la educación estuviese solo en manos de los laicos, y trajeron un chiquito perfectamente preparado, previamente programado, que pidió, por favor, dijo el chico, un pequeño Mozart, un genio de 8 años, se dirigió a la asamblea, y la asamblea lo escuchaba, al niño este que era la razón hablando de la naturaleza, decía que en lo futuro se los instruyese en los principios de los derechos del hombre, dijo el chico, de la igualdad y de la Constitución, en lugar de que se les predicara sobre un pretendido Dios que de hecho no existía. Pronunció bien el discurso, lo leyó y fue aplaudido. Se ha observado que durante este periodo la Revolución Francesa introdujo una liturgia del terror, una especie de ceremonial según el cual la persecución tenía que empezar por el clero. Primero se torturaba y mataba a los sacerdotes y a las monjas y después a los demás. Muchos interpretaban aquel verso de la Marsellesa, que una sangre impura breve en nuestros surcos, como si hiciese especial referencia a la sangre de los sacerdotes. Esa era la sangre impura que debía lavar los surcos de la Francia revolucionaria. Por las crónicas que nos quedan, sabemos que un considerable número de víctimas consideraban su muerte como un acto cultual, ellos mismos, una liturgia, como veremos enseguida al dar algunos ejemplos. No deja de conmover la resistencia del clero fiel con más de 1000 muertos en estos meses. Fue el gran holocausto del sacerdocio católico. Ocultos en la clandestinidad desde poco después de las matanzas de septiembre, perseveraron en su ministerio oculto, escondido, cuando comenzó el terror, propiamente dicho, lo que se llamó el terror con mayúsculas. Cuando pensamos en esos momentos, no podemos menos de recordar el trágico camino que llevaba a los condenados hasta la guillotina. Tras su viaje, a veces lento en las carretas, al llegar al lugar de la ejecución, eran sentados en fila muy cerca del cadalso. Allí esperaban su turno, mientras oían el ruido de la cuchilla triangular al caer, y luego el gesto del verdugo que, tomando la cabeza con la mano de los pelos, la mostraba a la muchedumbre antes de arrojarla al cesto en el montón de los guillotinados. Pero hubo otros tipos de muertes aún más terribles, por ejemplo con motivo de la represión del levantamiento de la Vendée, y particularmente crueles fueron también las anegaciones de Nantes, cuando desde barcas abarrotadas de cautivos se arrojaba a los mártires al fondo del río Loire, torrente excelentemente revolucionario, como decía el salvaje representante Carrier, torrente revolucionario, o sea que recibía el fruto de la persecución. En Lyon y en otros lugares hubo también fusilamientos en masa. De tanto podemos recordar el famoso martirio de las 16 carmelitas de Compiègne, una gesta realmente heroica, arrestadas por haber seguido viviendo en comunidad a pesar de la supresión de los monasterios, fueron llevadas ante el tribunal revolucionario. Ellas se habían mantenido firmes, y cuando el obispo Godel, aquel obispo enemigo, quería entrar al convento, le cerraban las puertas en las narices, porque no lo reconocían, era un obispo hindú. Una de las monjas
cuando fue llevada con las demás, la comunidad toda al tribunal, tuvo la presencia de ánimo suficiente para preguntar al terrible Fouquier Tinville, que hemos nombrado como uno de los más terribles represores, digamos, le preguntó ella, dígame, ¿qué es lo que usted entiende por el término de fanáticas con que las acusa? Y él le respondió, el fanatismo de ustedes es ese estúpido apego a absurdas prácticas religiosas. Y ella, al oír eso, quedó contentísima. Hermanas mías, ya lo han oído, se nos condena por nuestra religión, que dicha morir por nuestro Dios. Es decir, por un motivo estrictamente religioso, sin ninguna mezcla con lo que podía ser político o de esa índole. Al pie del patíbulo, las 16 monjas esperaron su turno, renovaron sus votos, cada una. La superiora quiso ser la última en morir para poder alentar a las demás. Pasó primero la novicia más jovencita, se arrodilló ante la madre superiora y le pidió permiso para morir. Luego hicieron lo mismo las demás. Y mientras subían las gradas, iban entonando las estrofas del Veni Creator. El canto no se extinguió más que con la última, con la superiora, que cantó la estrofa postrera del himno sagrado. Página grandiosa, pues cultural, que mereció ser exaltada en la literatura del siglo XX, tanto por Gertrudis von Lefort, una gran escritora alemana, en su obra La Última en el Cadalso, por lo que acabamos de decir, como por Georges Bernanos en su Diario de las Carmelitas, que fue puesto también en cine. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal. Practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. A quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello. Por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey.
La magnanimidad ejemplar de los sacerdotes y religiosos mártires fue apabullante. El padre Humbert Dominico de Castres, condenado a muerte, no quiso subir a la carreta, y cuando le preguntaron por qué, dijo: mi maestro Jesús iba a pie, yo pido también ir a pie. El padre Cormó, párroco en Bretaña, se negó a disimular, cuando le hicieron el juicio, la menor partícula de verdad durante el interrogatorio, proporcionando él mismo argumentos a sus acusadores. Como decir, yo además dije misa ahí, y la dije escondido, todo para mojarle la oreja a los mismos acusadores. Se dio ese lujo, digamos así. El padre Noé Pinot, otro gran sacerdote, conducido a la muerte por escarnio, con alba y casulla, lo revistieron de sacerdote, recitó al pie del patíbulo el introito ad altare Dei, el comienzo de la misa. Iba a celebrar su última misa ahora en el cadalso, su última participación en el sacrificio de Cristo. No sería justo, preferir el ejemplo heroico de numerosos laicos que murieron en testimonio de su fe. Por ejemplo, una joven sirvienta de 22 años, Marie Langlois, que denunciada por el párroco constitucional, un prior en la iglesia, al ser interrogada en el tribunal, no vaciló en burlarse visiblemente de los jueces y de sus estúpidas preguntas. Un empleado fue guillotinado por habérsele hallado una imagen del Sagrado Corazón con la inscripción Cor Jesu Miserere Nobis. La persecución logró que la iglesia refractaria desapareciese casi del escenario público. Lo único que ahora subsistía era la iglesia constitucional. Y se ha señalado que mientras se consideró al clero fiel como peligroso, el clero constitucional se vio colmado de favores por parte del gobierno, pero en cuanto se dispersó aquel clero fiel, le tocó a su vez el turno al otro, por lo que le quedaba de catolicismo. ¿Tan grande es la diferencia, se preguntaban algunos impíos, entre los curas antiguos y los nuevos? Cierto que estos son elegidos por el pueblo y prestan el juramento debido, pero al fin de cuentas no enseñan los mismos dogmas que sus predecesores, no celebran la misma liturgia en los mismos sitios, con idéntica solemnidad, con los mismos ornamentos. Y entonces comenzó la persecución a estos pobres traidores, este destino para quienes optaron por defeccionar, creyendo así poder eludir la persecución. Pero no toda la Iglesia constitucional capituló. Lo que dividió sus aguas fue el intento del gobierno para que el clero renunciase al sacerdocio, y hasta ahí no llegaron. Eso no lo quisieron hacer. Varios cedieron por debilidad, por temor, por interés, abandonando sus funciones, repudiando su misma ordenación, pero otros se negaron a dar el paso. Veamos algunos casos, ante todo el de Monseñor Godel, cardenal arzobispo, como dijimos, constitucional de París. En noviembre del 93, una delegación de representantes entró en su palacio en París para pedirle que se presentase en el ayuntamiento e hiciese allí solemne abjuración de la religión católica. Ya directamente esto, ni siquiera sacerdocio todo. Godel se negó, declarando que no encontraba error alguno en su religión y por lo tanto se mantenía en ella. Haz lo que quieras, se le dijo, pero si mañana no has abjurado, serán sacrificados tú y tus compañeros. Tras alguna discusión, llegaron a un acuerdo. Se le admitió que no renegase explícitamente de sus creencias, pero Godel consintió en abdicar de sus funciones episcopales. El día señalado se presentó en el ayuntamiento seguido de sus vicarios y un pequeño grupo de aterrorizados sacerdotes y comenzó: representantes del pueblo, os ruego que escucháis mi declaración. Yo pertenezco por mi nacimiento al pueblo y ya en mi juventud amé la libertad y la igualdad. Elegido por mis conciudadanos para la Asamblea Constituyente, no aguardé la declaración de los derechos del hombre para reconocer la soberanía del pueblo. La voluntad del pueblo ha sido siempre la suprema ley y la sumisión a su voluntad mi primera obligación. Esta voluntad popular me elevó a la silla episcopal de París. Mi conciencia me dice que no engañé al pueblo al obedecerle,
Aproveché la influencia que sobre el pueblo me daba mi posición para acrecentar su amor en la libertad e igualdad. Pero hoy, cuando está próximo el fin de la revolución, hoy cuando la libertad avanza con paso firme, hoy cuando todas las voces se unen, hoy no ha de haber otro culto nacional sino el de la libertad e igualdad. Hoy, por tanto, depongo mi influencia como clérigo católico. El pueblo me eligió, el pueblo me despide, es la suerte de un doméstico a las órdenes de su dueño. Mis vicarios se adhieren a mi declaración. Deponemos sobre esta mesa nuestro nombramiento de sacerdotes. Ojalá que este ejemplo apoye el imperio de la libertad e igualdad. Viva la República. Al día siguiente, ante la convención, se dejó poner el bonete rojo, gorro frigio, lo que hizo decir al presidente de la Asamblea: tras la abjuración que acaba de hacerse, el obispo de París es un ente razonable. Sigue a la razón. Gobel depositó a sí mismo sobre la mesa su cruz pectoral y su anillo. Varias voces pidieron que el presidente se levante y le dé el beso fraternal. El ósculo de paz y así lo hizo. No abrazo al obispo, sino a Gobel, dijo el hombre, abrazo al ciudadano. El ser racional Gobel salió entonces de la sala en medio de los aplausos de la galería. La Cámara acordó que el día de esta declaración se debió llamar Día de la Razón. Pobre Gobel, en realidad obró por miedo, puro miedo, no creía en todo esto. Pronto tendría ocasión de arrepentirse amargamente de su gran cobardía. Bueno, y así hubo muchos casos. Monseñor Lalande, obispo del interior, aceptó fácilmente la invitación de dejar, ahora había de dejar el sacerdocio, dejar su episcopado. Era un deber para todo eclesiástico, dijo, de poner su cargo, así lo voy a hacer yo. En adelante solo me atendré a los dogmas que se hallan en el gran libro de la naturaleza y de la razón. En ambas escritas siempre con mayúsculas, la naturaleza y la razón. A estos obispos lo siguieron algunos sacerdotes. Así un párroco de París declaró: me he separado de los prejuicios que el fanatismo había inspirado a mi corazón y espíritu y devuelvo mi nombramiento de sacerdote. Estos sacerdotes habían depuesto, pues, valientemente, lo decimos con ironía, claro, las insignias de la superstición, juguetes propios de niños. Dios solo quería el ejemplo de las virtudes y el culto de la razón, y esa era, como dijo uno de ellos en adelante, la religión nacional. Finalmente, la comuna resolvió hacer un catálogo de los ciudadanos que habían resuelto dejar de ser sacerdotes. El texto dice: enregistre pour inscrire le nom des citoyens qui voudraient en dépretisser. O sea, un registro, una lista para inscribir los nombres de los ciudadanos que querían depretisser, dejar el sacerdote, de sacerdotalizarse, depretisser, sacerdote, depretisser, dejar el sacerdote. Bien, esto es lo que queríamos decir del terror, que nos quedó un poco de la conferencia pasada, no hubo tiempo tanto de exponerlo. Y hoy ahora vamos a entrar a un aspecto que a mí me parece muy interesante, no sé cómo verán ustedes, y es este intento de crear una nueva religión. O sea, la Revolución Francesa no es un golpe de Estado, de hacer un grupo de ateos, sino hubo un intento explícito de superar el cristianismo y suplirlo. Hay una suplencia, no es solamente atacar, sino suplir. En el curso de los años 93 y 94 se fue gestando uno de los propósitos fundamentales de la Revolución: suplir la religión existente, la que nos enseñó Jesucristo, por una religión distinta, inmanentista, brotada de abajo, de la razón, de la naturaleza, del hombre, en última instancia. Se propagó, de hecho, una especie de fe revolucionaria en las antípodas de la fe católica y en combate contra la misma. Por eso, Edgar Quinet, filósofo, historiador romántico y ateo del siglo XIX, ha podido decir con mucha justeza: la revolución es una religión nueva, una auténtica religión. Esta revolución, la democracia que creó, que instauró, es una religión, una suerte de religión. El único dogma que iba a quedar en la práctica hasta hoy. Y así, las nuevas deidades fueron la naturaleza, la libertad. Un sacerdote relata que en el departamento del norte donde él vivía,
si a alguien se le ocurría decir gracias a Dios, lo consideraban sospechoso. ¿Saben lo que quiere sospechoso? Era muy temible ese adjetivo puesto sobre la frente, sospechoso. Y acababa por ser detenido si decía eso. Debía decir, no gracias a Dios, gracias a la naturaleza. Tenía que decir cuando le había pasado algo bueno. Una cosa ridícula, nos parece ridícula, pero lo tomaron con empeño ellos, este proyecto. Los miembros del club de Moulins así se comprometían: juro que nunca tendré otro templo fuera del de la razón, otros altares que los de la patria, otros sacerdotes que nuestros legisladores, otro culto que de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se ve hasta qué punto los hombres de la revolución intentaron sacralizar su política. Primero hubo una desacralización del catolicismo, ahora se vuelve a sacralizar con una nueva doctrina. Hipólito Taine, el autor positivista, en su obra, una obra magnífica de él, inconclusa por desgracia, que se llama Orígenes de la Francia Moderna, escribe: en los albores de 1789 existe la creencia de que se vive en el siglo de las luces, en la edad de la razón, es decir, que había llegado a una época de gran esplendor. Por estas dos creencias, sigue diciendo, la filosofía del siglo XVIII se parece a una religión, al puritanismo del XVII, al maometismo del VII. Tiene el mismo ardor en la fe, en la esperanza, en el entusiasmo, el mismo espíritu de propaganda, la misma ambición de refundar al hombre y de modelar la vida humana con arreglo a un tipo preconcebido. La nueva doctrina tendrá también sus doctores, sus dogmas, sus fanáticos, sus inquisidores y sus mártires, pero difiere de las anteriores en que se impone el nombre de la razón en vez de imponerse el nombre de Dios. Mejor no se podía decir. Yo cuando escribí este libro, del otro libro sobre Rusia, dedico un capítulo a hablar del mundo soviético como una religión invertida, con sus doctores, su índice, todo como en el cristianismo. O sea, el demonio no sabe si imitar, es el mono de Dios, y también cuando inventa una religión para él la hace siguiendo un poco los esquemas de Nos parece un testimonio interesante, a pesar de algunas imprecisiones o fruto de cierto relativismo, pero la idea general no deja de ser interesante. Bien, primero había que destruir, o acabar de destruir, lo que quedaba del catolicismo. El designio descristianizador no fue, esto señalémoslo nuevamente, la obra de un grupo de enloquecidos, de sectarios exaltados, que iban por la calle, rompían iglesias, no, sino que fue una acción oficial propiciada por los poderes revolucionarios, sobre todo el llamado Comité de Salud Pública, que fue uno de los más sangrientos, la Convención, los jacobinos, los clubes y las administraciones departamentales. Fue el cumplimiento de una nueva etapa de la revolución. Comienza una etapa descristianizadora abiertamente. Si bien siempre la revolución, recuerdan lo que decía Barriel, se hizo contra los altares y los tronos, particularmente contra los altares, porque si el trono hubiera aceptado los principios de la revolución, lo hubieran tolerado, serían los déspotas ilustrados, pero el 16 hemos visto que en un punto, después de ceder tanto, se plantó. Entonces ahora todo el ataque era contra la Iglesia. Si quisiéramos señalar una fecha más precisa de este movimiento contra la religión, digamos, podríamos poner el 5 de octubre de 1793, cuando la Convención, entre otros decretos, sancionó la abolición del domingo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hecho sobre fundamental en toda esta recomposición, con la intención de suprimir completamente el culto y de extirpar el cristianismo del horizonte social. 4 días después, Joseph Fouché, un sacerdote oratoriano, comisionado en Nièvre, publicó una resolución donde se incluyen diversas y drásticas medidas. El sacerdote enemigo, ¿no? Se prohíbe toda manifestación externa de culto, serán eliminadas todas las imágenes religiosas que aparecen en los caminos, en las plazas y generalmente en lugares públicos. Se lanzó en general en toda una campaña en Francia en favor de la clausura de los templos. Pronto comenzaron a llegar a la convención delegaciones aparentemente espontáneas
promovidas provenientes del interior de Francia, solicitando permiso para cerrar las iglesias y echar a los sacerdotes. En respuesta a dichas solicitudes, la Convención decretó que los ayuntamientos podían suprimir las instituciones religiosas que les desagradasen. La segunda quincena de noviembre fue una época dedicada a clausurar todas las iglesias posibles y corrió por cuenta de los ejércitos revolucionarios. El destacamento, por ejemplo, que fue de París a Lyon, se entregó durante el trayecto a toda clase de desmanes, que se rajaban las puertas de los templos, derribaban altares y estatuas, arrastraban por el fango los crucifijos. Con algunos paréntesis, este proceso de descristianización no se interrumpió durante 10 meses. En una de esas iglesias abatidas, saqueadas, solo se dejó lo estrictamente necesario para el culto de la razón, que comenzaría a celebrarse precisamente por aquellos tiempos. Se dejaron algunas sillas, taburetes y bancos. Los confesionarios los entregaron a la Guardia Nacional, que los usaron como garistas. Recuerdan que serían hechas en la forma de una garita. Un erudito estudioso actual llamado François Vichal, en un libro que se llama El vandalismo en la Revolución, describe detalladamente el martirologio de las iglesias, de las catedrales, de los monasterios, aparte de los edificios civiles como castillos y palacios. Devastación en Francia y pillaje en los países ocupados por los ejércitos revolucionarios. Recuerda que en España aún hoy, como le dije creo la otra vez, se habla de la francesada para referirse a la invasión napoleónica que llevaba ejércitos revolucionarios y que destruían, digamos, imágenes y cosas de culto. Digamos también aquí que dicho vandalismo, la palabra vandalismo la inventó nada menos que Gregoire, aquel cura flojo, pero que sin embargo habló de que inventó la palabra vandalismo, que es, los vándalos era la tribu más bárbaros, más dura, ¿no? Más saqueadora. Vandalismo para calificar lo que pasó en la Revolución Francesa. Nada de ello no fue, como digo y lo reitero, la obra de un grupo de energúmenos, sino fruto de una decisión política en orden a cancelar los signos, todo signo de la antigua cosmovisión. Una empresa sistemática. Desafectadas las iglesias para el culto, quedaban todavía algunos pocos sacerdotes que las tenían a su cargo, y entonces se aceleró la campaña ya iniciada tiempo atrás en pro de la defección del clero juramentado, que era el que ahora iba a ser atacado. En Abbeville, un sacerdote ya había abandonado el 1 de octubre. El 3 de noviembre lo hicieron otros párrocos. Uno de ellos señaló en su discurso de despedida su deseo de demostrar con su ejemplo la inutilidad reconocida de una institución, el sacerdocio, tan funesta para el destino de los hombres. Y 4 días más tarde se produjo el abandono mucho más importante al que acabamos de oír, el del arzobispo Gobel. Todo esto se realizaba en medio de este ambiente. Los casos fueron abundantes, al punto que cierto comisionado, para facilitar la tramitación de los curas que abandonasen, hizo imprimir un formulario, porque si no era, conocía en los siguientes términos, dice: el abajo firmante, ejerciendo el oficio de sacerdote del año tal, bajo el título de convencido de los errores cometidos por él durante largo tiempo, declara, en presencia del ayuntamiento de renunciar a ellos para siempre, y declara igualmente renunciar, abdicar y reconocer como falso, ilusorio y engañoso todo pretendido carácter y función del sacerdocio. Varios prefirieron hacerlo, adhiriendo a la nueva religión deísta, como lo muestra la declaración de este sacerdote: los he engañado, se dice a su pueblo, los he engañado. El Eterno no necesita de nuestras ceremonias para ser objeto de adoración. Los homenajes debemos rendírselos en nuestros corazones. Abjuro de mi sacerdocio y quemo todo mi título. La persecución de los años 93 y 94 no se limitó a los sacerdotes y a los fieles, sino que apuntó también, como dije, a los signos exteriores del culto, cuya sola existencia era una muestra de espíritu contrarrevolucionario. Así, por ejemplo, derribaron todos los campanarios posibles. ¿Por qué? Porque los campanarios que están altos
atentan contra el principio de la igualdad. Y arrebataron las cruces que estaban en los caminos, sustituyéndolas por gorroficios y banderas tricolores. De hecho, no ha llegado hasta nosotros ninguna catedral casi gótica o románica que no tenga mutiladas o destruidas buena parte de las estatuas de su fachada. Por ejemplo, en Notre Dame de París se atentó contra las 28 estatuas de los reyes del Antiguo Testamento que están allí. Doblemente culpables estas estatuas o los reyes. ¿Por qué? Doblemente culpables por ser antecesores de los cristianos y por ser reyes. No, por dos motivos lo liquidaron. Una imagen de la Virgen fue guillotinada al público en una plaza de un pueblo dormido. Bien, estas acciones nos demuestran que no solamente había que suprimir, había que profanar, ultrajar. Numerosos anquilots, disfrazados de sacerdotes, se envolvían en casullas y agitaban de modo grotesco cruces e incensarios. Un guardia irrumpió en un templo al frente de una banda y, rompiendo a sablazos la puerta del sagrario, sacó el cáliz y el copón, desabrochó su pantalón y delante de todos los allí presentes orinó en los vasos sagrados. Otro soldado revolucionario tomó un crucifijo, lo paseó en son de burla cabeza abajo e invitó a los transeúntes a escupir encima. A un obrero que se negó a hacerlo le cortaron la mitad de la nariz de un sablazo. Este tipo de persecución destructora y profanadora fue muy propia de los 2 años, estos 93-94, que nos ocupan. Durante ellos se multiplicaron parodias burlescas del cristianismo. Asimismo se organizaron quemas de ornamentos sobre un bolquete de estiércol tirado por 4 burros, mientras muchachos y chicas bailaban por la noche en un seminario vaciado de seminaristas. Los no danzantes, y sobre todo los niños, quemaban una docena de retratos de obispos, cardenales y jesuitas, así como las imágenes de Cristo y de la Virgen. En una plaza de Lyon hicieron que un burro de cuya cola colgaba un crucifijo, la Biblia y el Evangelio bebiese el contenido de un cáliz. En Blois, el intendente organizó procesiones cívicas. Adelante iba un burro cargado de todos los atributos pontificios, con una mitra sobre la cabeza y una estola al cuello. El intendente, de casulla, estola y un báculo en la mano, quemó el misal en la plaza. En cierta ocasión forzaron al obispo constitucional a danzar en torno a la hoguera. Hemos hablado de una religión invertida, por eso buscaban con tanto ahínco, como veremos enseguida, suplir lo que destruían, tratando de sustituir punto por punto los diversos elementos de la religión cristiana. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo ahora, mientras prohibían o anulaban los votos religiosos porque iban contra la libertad de la persona, etcétera, requerían una enorme cantidad de juramentos y votos cívicos. Juro defender la libertad, juro de uno tras otro, y el que no juraba caían encima, ciertamente. Como se ve, la persecución en este bienio fue terrible. Un devastador atentado contra los sacerdotes, los templos, las imágenes sagradas, las esculturas, las personas y los objetos. Pero no solo se destruyó todo de manera bárbara, sino en el marco de un ritual poco menos que sagrado, pues la destrucción fue acompañada generalmente por música y cantos compuestos a propósito para ridiculizar y blasfemar. Los dibujos de la época reflejan este extraño ritual y dan testimonio de que todo ello no ocurrió así nomás, espontáneamente, sino de una manera deliberada y previamente programada hasta en sus más mínimos detalles. Más aún, y según en su momento lo advertimos, antes de destruirse, los objetos se los empleó para parodiar lo que simbolizaba. Vamos a descansar un ratito y luego seguimos.